Por eso es muy importante el tema del CBLAC y específicamente el que la experiencia profesional y los proyectos relacionados con el proyecto que se está haciendo esté registrado en el CBLAC. Bien, se incluyen en esta categoría investigador principal, coinvestigador, investigador de empresa del sector productivo, desarrollador de software y el asesor. Voy a explicar brevemente las diferencias entre estas. El investigador principal puede ser una combinación, o el que más sabe de la temática y que está liderando el proyecto dentro de la empresa, ¿cierto? O puede ser el que esté liderando directamente todo el personal científico y va a responder ante MinCiencias, no necesariamente el que más sabe de toda la temática, pero sí lidera la parte técnica a modo general. Sí, lo más importante del rol del investigador es principal es quien revisa toda la documentación que se está presentando a MinCiencias, quien avala cualquier cambio del personal científico, pelanito cambió por fulanito, y esos cambios yo los reporto en el informe, él es quien los avala, y también quien firma los informes que se están presentando en la siguiente vigencia. Esos son los roles principales, impajaritables, llamémoslo así, del investigador principal. Coinvestigadores, otras personas que usualmente tienen más, yo llamaría para este rol, o al menos yo lo utilizo así cuando estoy formulando, es los que tienen más titulación académica, para decirlo de manera directa, titulación académica relacionada con el tema, pero no necesariamente tienen mayor experiencia. ¿Por qué? Porque para los que tienen mayor experiencia yo utilizo más el segundo. Para eso, con esa filosofía es que lo creó MinCiencias. El tercero, perdón, investigador de empresa del sector productivo. Cuando MinCiencias se dio cuenta que los que estaban en las universidades no eran los únicos que sabían dentro de las empresas, entonces creó este rol. Investigador de empresa sector productivo, usualmente les sugiero que lo utilicen para personas que tienen 20, 30 años. Esa persona, como el gerente de ASEP, que yo digo, es una persona que ha trabajado toda la vida, pero no necesariamente tiene un título. Eso ya es reconocido por MinCiencias como válido para tener conocimiento en el sector. Y se utiliza este rol. Se deja seleccionar en la plataforma investigador de empresa del sector productivo. Lo ideal es que aquí en el CBLAC, obviamente, le reflejemos más que los títulos, como dijimos, la experiencia, los proyectos, el número de proyectos y lo que se hizo, lo que logró la persona en esos proyectos relacionados. Y desarrollador de software, como dijimos, eso lo discutimos ya antes, es la persona que va a ayudarnos a desarrollar ese software, persona como tal. Asesores son aquellas personas que son expertos técnicos, sean nacionales o internacionales, que los necesito para lograr el objetivo del proyecto, pero no son como tal dentro de la empresa. Pero tampoco van a desarrollar cosas como el desarrollador de software, sino que yo los necesito para validar los conocimientos, para que me indique como tal si una aplicación está bien hecha o no. Esos son los asesores. Hace poco, por ejemplo, hubo un proyecto que presentamos, se presentó una asesora de la Universidad Pontificia Bolivariana que llevaba mucha experiencia, tiene mucho conocimiento para asesorar durante todo el proyecto. El proyecto, eso fue el de Asimov, ¿cierto? Ahí utilizamos ese rol particular. Es importante aclarar que el pago del personal se debe registrar en contrapartida en efectivo. Las contrapartidas en especie corresponden a pagos efectuados por medios diferentes al efectivo, por ejemplo, bonos Sodexo, ¿cierto? Entre otros, pues que se utilizan como digamos, precisamente ese componente flexible del salario, se pasarían como especie. Personal con las labores administrativas no va en este rubro. Es otra pregunta muy frecuente. Ah, que la persona contadora, que la persona jurídica, que la persona... hay uno que es más gris, ¿cierto? Para ponerlo aquí o no, y es el gestor del proyecto. Nosotros que a veces hemos estado muy involucrados con el PMI o con el agilismo, entonces, ¿dónde va el director del proyecto, el PM o el Scrum Master, pues para las metodologías ágiles? ¿Aquí o allá? Eso va a depender de la justificación, ¿cierto? Si es netamente labor administrativa, yo estoy coordinando, yo no me meto con la parte técnica,
Yo aseguro que se cumplan los objetivos, pero gestiono la parte contable, gestiono las facturas, gestiono todo eso, va más en administración. Si es usualmente hay roles que cumplen ambas funciones, es decir, yo hago eso, pero también me meto con la parte técnica, aseguro que los objetivos desde la parte técnica se estén cumpliendo porque tengo conocimientos de la parte técnica. eh, y gestiono como tal la asignación del personal y también los cambios, ¿cierto? Ya sería un gestor dentro del personal científico, ¿cierto? Ese es como el rol que de pronto es más gris ahí. Eh, Entonces, perdón, Dani, yo, sí. yo lo justifico en la función, porque digamos que en los proyectos que hemos, pues que se han trabajado, que yo he conocido, aquí en personal científico meten directores, gerentes de un proyecto que ganan salarios altos. Sí, o sea, sí se debería colocar entonces en la función que tienen actividades también técnicas, o sea, que toman decisiones técnicas con respecto al proyecto. Sí, no, eso, la segunda más que la primera. No son actividades técnicas, pero sí decisiones técnicas. Y otra forma de decirlo, usualmente que se pone en la función es estrategia. Es decir, que ellos apalancan la Estrategia. estrategia del proyecto. Muy buena acotación. Sí, porque eso sucede mucho, sobre todo en las Gracias. empresas grandes. Usualmente esos últimos van con poquito tiempo de destinación. Las exclusiones de este rubro serían la remuneración pagada al personal de apoyo, el personal administrativo relacionado con la propuesta y el personal no involucrado en el proyecto. ¿Qué me piden para el personal? Entonces, debo diligenciar el primer apellido, el segundo apellido y los nombres y la identificación en este formato. ¿Cierto? ¿Qué sucede aquí? Si la persona está registrada en CEVELAC, son juiciosos y hacen, como ahorita decía Caro, el deber de diligenciar su información completa en CEVELAC, la fecha de nacimiento, el país, el email. Estos tres campos específicamente deben aparecer automáticamente en la plataforma cuando el CEVELAC está diligenciado. Si ellos no han diligenciado CEVELAC, en este momento entiendo que la plataforma deja asociarlos, pero no es lo ideal, ¿cierto? Aquí tenemos que tratar de decir desde el principio, pasarles el video y que diligencien el CELAC y que resuelvan dudas. ¿Por qué? Porque si no, cuando estemos en esta parte de la plataforma, ahí es donde nos vamos a ver a gatas, que no aparece un CELAC, se podría llegar a diligenciar, pero es un riesgo grande para que rechacen el proyecto. ¿Sí? Entonces, repito, nombres, apellidos, identificación y si está registrado en CBLA, que respondo sí, entonces esta información de fecha de nacimiento, país, email, ya debe estar. Nosotros, hay que decirlo, nosotros podemos validar el CBLAC y si está esa información como tal en el CBLAC, diligenciando la cédula en el buscador de currículums, se llama así, buscador de currículums dentro de MinCiencias. Con la cédula, usualmente con la cédula sale más fácil, con los nombres no se los recomiendo porque eso es un rollo. O sea, aparecen un montón de nombres similares y a veces ni lo encuentra. A veces uno lo busca por nombre, no lo encuentra y por cédula sí lo encuentra. Entonces es mejor por cédula. Bien, ¿qué más me piden? La Ay, función. Dani, solamente un caso hace mucho tiempo y es que el investigador tenía el perfil oculto. Ah, sí. Entonces, muy particular, solo preguntarle si no lo encontramos y la persona insiste que lo tiene, entonces que él mismo valide y que lo ponga público, al menos para nosotros validar si es cierto o no, solamente por eso. Correcto, Moni, muchas gracias. Sí, existe una posibilidad dentro del CBLAC de hacerle un chulito para ocultar el CBLAC. ¿Por qué razón? No sabemos. El caso es que existe esa opción. Hay que garantizar de que ese chulo no esté puesto dentro del CBLAC de ellos. Y eso solamente lo sabrán ellos. La función. Esta es quizá una de las más importantes para evaluar la idoneidad, como decía ahorita Ana, del personal. ¿Cómo sabemos que es un buen investigador principal? ¿Cómo sabemos que es un coinvestigador bueno? ¿Cómo sabemos que es un investigador de empresa del sector productivo bueno?
El asesor, si es bueno, con la función se vincula a el proyecto y a los objetivos específicos del proyecto. Entonces está la persona, como decía Ana, que apoya en la estrategia, está quien desarrolla el software, está quien asesora en los conceptos de transformación digital, está quien asesora en las líneas vivas por parte del operador de Estados Unidos, está quien se encarga de establecer la estructura la arquitectura del nuevo servicio, ¿cierto? Esos son el tipo de cosas de las funciones donde yo debo vincular qué va a hacer esa persona particular con los objetivos del proyecto. Eso va en función. El vínculo del proyecto es entonces lo que mencionamos, desarrollador de software, asesor nacional, coinvestigador, ahí creo que hay otros, pero pues no, en este caso pues no aplican personal de apoyo, solo los que mencionamos, investigador principal, coinvestigador, eh, investigador de empresa de sector productivo, asesor, ahí dice asesor nacional e internacional, pues le ponemos asesor, creo que la opción que está en MinCiencia es asesor solamente. Em, y ya, solo esos. Ahí está pues como otros, pero... bueno, desarrollador de software, ¿cierto? Los otros pues los teníamos antes para otros casos, pero esos no aplican en este caso. El porcentaje de tiempo de dedicación, ¿cierto? Es muy importante porque significa cuánto se va a dedicar en la semana al proyecto, ¿cierto? Está muy asociado con la columna que sigue, es muy sinónimo, llamémoslo así, de dedicación horas por semana. El porcentaje es básicamente eso, el número de horas trabajadas a la semana estimadas sobre el número de horas semanales. Ojo que ese denominador puede cambiar según la empresa. Hay empresas que trabajan, tienen el tiempo de trabajo, llamémoslo así, de 48 horas. Hay empresas que trabajan 45, hay empresas que trabajan 40. Entonces hay que preguntarles cuál es el tiempo base para calcular ese porcentaje de tiempo de dedicación, porque eso va asociado también a un valor de hora. La dedicación de horas por semana, si nos dan el tiempo y la base, calculamos las horas, nosotros hacemos ese cálculo, si nos dan las horas semanales aproximadas con la base, nosotros calculamos el tiempo, ya dependiendo del formulador y el proyecto en particular. ¿Cómo le quede más fácil al cliente darnos esa dedicación? Y la dedicación en meses ya corresponde a cuánto tiempo de la vigencia fiscal del proyecto que estamos diligenciando es que va a trabajar la persona. Que 4 meses, que 5 meses, el número de meses, no en porcentaje, sino el número de meses. La dedicación total de meses será un cálculo. Ahí de pronto sería añadirle eso, un caro, a ese formato, es la suma como tal de esos tres campos. El costo mensual, el costo mensual, en costo mensual ya sería el valor asociado pues como al honorario. Aquí creo que Edwin nos puede complementar en una cosita y es que MinCiencias también cayó en cuenta, es una discusión que se tuvo este año, que las personas, o sea, mejor dicho, las empresas no pagan a la persona, no tienen un costo asociado a la persona únicamente del salario. Existe un costo que se le llama costo empresa, alias costo del puesto de trabajo, ¿cierto? Que también está asociado a la persona. Así, y esto pues es otra línea gris, así el documento de tipologías diga honorarios, según la discusión que tuvimos este año con MinCiencias, gracias también a la oportunidad con el grupo ISA, se aceptan los costos de lo que le vale a la empresa tener la persona trabajando en su puesto de trabajo. Y en costo mensual se pondría todo ese valor, es decir, el del salario más el costo de la persona. Ojo que no estamos hablando de costos transversales que no estén asociados al de la persona, ¿cierto? Aquí están usualmente asociados el del computador, el de periféricos y silla, y usualmente los costos que son solo de esa persona.
¿cierto? No son costos administrativos generales, ¿cierto? Usualmente las empresas no pueden calcular de una a una, entonces lo que hacen es tener un valor global para el costo de la persona y dividirlo en el número de personas. Lo importante es que aquí en esta celda vaya solo el asociado a esa persona en particular y no el valor total. Acá es importante que si la empresa lo tiene, lo podemos sumar. Pero si la empresa no lo tiene, pues tampoco es ponerlos a desbaratarse a sacarlo, porque realmente no es tan fácil sacar ese costo empresarial pues como por individuo, pero que sí se puede tener en cuenta no solo el tema de salario, sino todo el factor prestacional, o sea, lo que le cuesta, no solo lo que la empresa le paga al personal científico, sino lo que le cuesta a la empresa al personal científico. Una pregunta allí para los expertos que ya les ha tocado presentar informes. Esta evidencia del puesto de trabajo, cómo se relaciona, o sea, qué documento presenta la empresa, además del pago de nómina, ¿qué más? ¿O es suficiente con el pago de nómina? Moni, acá ellos realmente la responsabilidad recae en el revisor fiscal o el contador cuando la empresa no requiere revisor fiscal, y es que ellos certifican o emiten un certificado del valor del costo del personal científico por el periodo para el proyecto. Y ellos están, digamos, juramentando que esa información efectivamente es. Si MinCiencias quisiera hacer una investigación, podría hacerlo. Ellos deben evidenciar todos los soportes contables. Gracias, Carito, súper claro. Por eso acá, gracias Moni por esa pregunta. Acá siempre es muy importante recordarles siempre en el tema de presupuesto, porque a las empresas se les van abriendo los ojitos cuando van viendo el incremento del valor del proyecto, que recuerden que todo esto debe responder a su realidad contable. O sea, realmente lo vamos a ver así en la contabilidad, se va a registrar así en la contabilidad y efectivamente vamos a hacer la inversión, porque esto cuando el proyecto sea aprobado va a tener unas implicaciones en términos de los soportes y los informes que debemos presentar. Así es. Listo. Continuemos entonces con, bueno, ya los valores de las vigencias se calcularían con base en el costo. Ahí están las fórmulas puestas, ¿o no? No, Ok. no están, Dani. Yo Listo, ahí creo pues que tenemos que con revisar. base, no importa, lo actualizamos. Con base en el costo mensual multiplicado por la dedicación de meses, multiplicado por el porcentaje de dedicación, ¿cierto? Esos tres factores son muy importantes y es importante asegurar que la empresa tenga forma de calcularlos, ¿cierto? Porque son las tres que validan. Recuerden que una persona usualmente no se dedica todo el tiempo, sobre todo en las grandes empresas, entonces es muy importante validar como tal ese tiempo. Que no tiene que ser exacto, que yo puedo decir que se dedicó 40 y después allá en el informe dije se dedicó 30 o 35. Es cierto, se puede. Y el costo mensual, pues también podría llegar como tal a variar, ¿cierto? Lo importante es que lo más importante es que la empresa sí tenga forma de calcular esas tres cosas. La dedicación de meses, el costo mensual, sea porque registraron las horas, porque se registró por parte del proyecto o porque tienen un sistema específico de gestión de proyectos que hace, digamos, el cálculo de ese tiempo de dedicación. Listo. Dani, una pregunta. No entendí muy bien de la columna M y N. Sí. O sea, el porcentaje de tiempo de dedicación o el de dedicación de horas y semanas, ¿se deben llenar las dos o se llena una de las dos dependiendo de cómo lo tenga la empresa? Se puede llenar una de las dos. La que pide la plataforma, ¿me recuerdas, Caro? Es Porcentaje porcentaje de dedicación, de ¿cierto? dedicación. Yo Ah, no, lo horas, horas.
Caro, creo que es horas, sí, aparecía, ya me acordé, aparece horas por semana. Sí, entonces, ¿qué pasa? Usualmente ellos dan porcentaje de dedicación, es el que más dan ellos. Entonces uno para calcular el horas por semana lo multiplica el porcentaje por la base, que es, yo trabajo 48 horas a la semana o 45 horas a la semana. Entonces se multiplican esos dos y se calcula. Sí, ya me acordé que al menos Digamos en que lo esos importante es institutos da dedicación hora-semana. Dedicación horas a la semana, correcto. Sí, creo que sí. Ya me acordé que en el INSRP iba ese. Ahí usualmente lo llenamos como en la celdita de arriba, de dedicación horas por semana, la base, para que la anotemos ahí, Caro. ¿Qué va a hacer? Una vez, base y ahí ponemos al lado derecho, sí, horas a la semana de trabajo de la empresa. Muy bien. Sigamos entonces con el siguiente Gracias. rubro. Se puede Ah, cambiar. Moni, ahí estaba separado el de personal de apoyo, ¿cierto? No me acuerdo. Sí, Sí. el de personal de apoyo está Está separado. aparte. Vamos Aquí, a ese de una vez para poderlo explicar y hacer las Y diferencias. no, bueno, no, dejémoslo para el final. Ahí está. Listo, vamos a describirlo y explicamos las diferencias. Se conforma el personal de apoyo por los auxiliares de investigación, el personal de campo, el personal de apoyo en el laboratorio, los operarios, los técnicos y los estudiantes en general, etcétera, que realizan actividades indirectas de ciencia, tecnología e innovación. ¿Cierto? Dale un poquito atrás. Listo. En ese ítem se pueden incluir los asesores internacionales. Bueno, entonces ya sabemos que los nacionales van en el otro y los asesores internacionales van acá. El personal de apoyo no requiere tener hoja de vida registrada en CEVELAC. Es quizás la principal diferencia, sobre todo nosotros para el proceso. Lo que se excluye del personal de apoyo, entonces obviamente la remuneración pagada al personal científico, porque va en otro rubro, el personal administrativo relacionado con la propuesta, porque va en otro rubro, y el personal no involucrado en el proyecto, que no va en el presupuesto. ¿Cierto? Entonces, como bien dice ahí, ¿cuál es el ejemplo del personal de apoyo? Los operarios, los técnicos en proyectos de transformación digital, digamos, personas que simplemente hagan una recopilación de bases de datos, por ejemplo, y no tienen ningún aspecto del desarrollo o cosas relacionadas así. ¿Qué me piden de personal de apoyo? La descripción y la justificación, ¿cierto? Hay un punto aquí importante con la diferencia de las dos. ¿Recuerdan lo que les dije de la diferencia en materiales, insumos y todo esto? En este caso particular del personal, yo puedo decir perfectamente en una descripción el grupo de linieros que me van a montar la línea en la costa, ¿cierto? Y en justificación yo lo requiero para cumplir con el objetivo tal. Miren que acá no necesariamente tengo que describir la persona a persona. Yo puedo agrupar el personal de apoyo y eso es muy útil, ¿saben por qué? Porque muchas veces los proyectos grandes requieren gran cantidad de personal de apoyo. Entonces yo no lo tendría que estar justificando persona a persona, ¿cierto? Entonces, el grupo de la célula tal que me va a apoyar con la base de datos de estadísticos, de analítica, de, qué sé, las tendencias en el sector eléctrico, ¿cierto? O la parte comercial de los tótems, o cosas así. Esa sería la descripción. Recuerden que entonces la justificación es la alineación que tiene esa descripción con el cumplimiento de un objetivo específico, ¿cierto? ¿Se acuerdan del tema de los objetivos específicos, del objetivo general? Ahí es donde yo alineo con el proyecto y justifico que esa persona que estoy poniendo, ese grupo de personas, es necesario para el proyecto. Es muy importante. El proveedor, pues ese grupo de personas puede ser internas o externas. Cuando es interna pongo la empresa tal. Yo tendría entonces en entidad empresa y en proveedor la misma empresa, no habría problema. O puede ser externo,
¿cierto? Por ejemplo, ese grupo linieros, vuelvo a ese ejemplo, lo puedo subcontratar a los linieros una empresa de linieros como Tener Futuro, que ha hecho entrenamientos en esas empresas. Entonces, una empresa que contrate linieros de Tener Futuro, aquí quedaría como proveedor Tener Futuro. Recuerden que la empresa, la de la primera columna, no es el proveedor. Muy importante, cuando estén diligenciando esto, esta empresa es la empresa que está haciendo la inversión. Es decir, aquí en la DIAN va a estar auditando las facturas o los comprobantes de nómina. O sea, el ejecutor del proyecto, el contribuyente de renta. ¿Cierto? Es como para aclarar la diferencia. Miren que entonces en personal de apoyo, en resumidas cuentas, no me piden tanta información como el personal científico, ¿cierto? Dos de las características, de nuevo, más diferenciadoras son, no requiere CBLAC, ¿cierto? No requiere CBLAC. Y segundo, también importante, este personal científico desafortunadamente no tiene bajo el estatuto tributario el derecho de asociar esos ingresos como ingresos no constitutivos de renta. Actualmente no lo tiene ese derecho, ¿cierto? Al menos por directriz de MinCiencias, ¿cierto? No recuerdo que eso esté explícito en el estatuto, pero por directriz de MinCiencias, según la guía técnica, el valor que se ponga aquí en esta hoja de cálculo de personal de apoyo no tiene ese derecho de descontarse en la renta personal. Listo, sigamos entonces con el... Moni va como a decir algo del personal de apoyo ahorita. ¿Sí? No, Dani, no. Bueno. Estaba mirando las notas de Caro en la pestaña de personal científico para irlo teniendo en cuenta para hacer esas mejoras. Oh. Gracias a ti. El siguiente, la adecuación de infraestructura. Entonces, ¿aquí qué tenemos? Incluye las inversiones destinadas a adecuar infraestructura que tenga relación directa con el objeto del proyecto. Ejemplo, laboratorios, plantas piloto, ¿cierto? Incluye inversiones también para adecuación de infraestructura, para exposiciones científicas, ¿cierto? Que yo tengo que adecuar en un FICE, pues ya que lo tenemos a la mano, en una feria FICE, una exposición piloto de una nueva tecnología. Eso también está aquí. Importante este ítem, el valor de este rubro no puede superar el 20% del valor del proyecto. Traducción, si un proyecto tiene inversiones totales de 1.000 millones, yo no puedo pasar de 200 millones en adecuación de infraestructura, ¿cierto? Tengo que hacer esa validación cuando termine de hacer el presupuesto. ¿Qué no se incluye? El layout de planta, es decir, la otra forma de decir distribución en planta, es un anglicismo, movimiento de equipos ya instalados, muebles de oficina, ampliación de instalaciones, estantería, construcción de instalaciones, adecuaciones de infraestructura no relacionadas con el proyecto o que se hayan efectuado con anterioridad al inicio. Mire que son dos cosas importantes. Si yo lo hice antes de iniciar el proyecto, no me sirve. Y si son con equipos o muebles que están propiamente ya dentro de la empresa y simplemente los reacomodo, no me sirve, ¿cierto? Tiene que ser equipamiento o planta piloto con equipamiento nuevo, ¿cierto? ¿Qué me piden? La descripción, la justificación también, el proveedor, el valor total y el porcentaje de uso en el proyecto. En algún momento se discutió el tema de la depreciación. Ojo que la adecuación de infraestructura también está, digamos, amarrada a una depreciación. Pero ¿qué sucede? ¿Por qué es necesario decirlo? Porque en muchos proyectos la adecuación de infraestructura son plantas piloto que después, en las empresas grandes sobre todo, después va a servir para hacer algo. Vamos a colocar ejemplos claros que nos han tocado. La empresa de Delta del año pasado que quería hacer un nuevo CDA, es decir, esos centros de diagnóstico automotriz, ¿cierto? Lo está haciendo nuevo y tiene que adecuar la infraestructura y construir cosas, pero después le va a servir para atender a los carros, hacerle las evaluaciones técnico-mecánicas y hacer la parte comercial.
¿Qué pasa? La vida útil de una adecuación de infraestructura de esas es muy alta, pero se debe aplicar, ¿cierto? ¿Cómo yo valoro cuánto de esa adecuación que hice es del proyecto? Pues utilizando el tiempo del proyecto de innovación, que va hasta el momento en que yo adecué la infraestructura, hasta antes de salir a comercializar, esa es como la definición más fácil, hasta que le hice las pruebas y ya antes de salir a la comercialización. Utilizo la vida útil contable de un bien grande, de una construcción, de una infraestructura, de un edificio, por ejemplo. Anteriormente pensaba que eso no se tenía, eso sí se tiene, solo que es muy grande. Por ejemplo, un Hidroituango. Alguien que me diga cuál es la vida útil de Hidroituango. ¿Cuánto puede ser? ¿Cuánto puede ser el promedio de vida útil de una hidroeléctrica? Por ahí Eso lo 100, otra vez se por discute. por ahí 100 años. 120, sí, correcto. Eso. Entonces, ese tipo de cosas que uno cree que no suceden en las discusiones, se deben discutir porque hay cosas que apalancan. Puede que no sean tan altas, pero sí hay construcciones que son de 20, 30, 40 años que hay que valorarlas para el proyecto. Y sobre todo valorarlas para evidenciar que el valor del rubro no supere el 20% del proyecto. Alguien me decía el otro día en alguno de los proyectos, no recuerdo en cuál, que la vida útil de una hidroeléctrica eran 50 años, contable. Entonces, eso es de validar con cada empresa, ¿sí? Por ejemplo, la de plantas solares se puede establecer entre 20 y 25 años, ¿cierto? Aunque hay algunas que están durando más, usualmente 20, 25 años. Aspectos como esos. Entonces, muy importante, tener la vida útil y recuerden, así como en equipos, que yo divido el valor completo de la inversión en el tiempo de la vida útil, entonces todos los años, ¿cierto? Y eso me da un valor anual, ¿cierto? Luego ese valor anual lo debo dividir en 12 para que me dé un valor mensual de esa depreciación. Y luego que ya lo tengo mensual, lo multiplico por el número de meses, ¿cierto? Y ya del proyecto como tal, y eso ya me da el valor de inversión en el proyecto. Esa es la manera en que yo calculo la inversión en esa adecuación de infraestructura. ¿Listo? ¿Alguna duda de pronto con esta? Adecuación de infraestructura. Dani, allí en adecuación de infraestructura, por ejemplo, es posible que en Delta nos lleguen empresas de manufactura, empresas que puedan hacer inversiones en ampliaciones de planta. Entonces, todo ese cambio, digamos, ampliación de la planta, adecuación del terreno, todo eso bien justificado cabría acá. Muy Si buena está pregunta, asociado con Moni. el proyecto. Esa en particular, por ejemplo, esa exactamente surgió cuando hicimos el proyecto de Iberplast. Así es, correcto. Perdón, el de agua de nacimiento, exactamente igual. Y Iban la a he crear la puesto. planta, pero iban a crear una planta piloto con 2 líneas nuevas de embotellamiento. Entonces, mira ahí la palabra importante, nuevas. Aquí no podemos, como dice ahí, movimiento de equipos ya instalados. Entonces yo voy a reacomodar esto para que sea más óptimo, no porque usted ya invirtió en esos equipos, simplemente lo está reacomodando tal. Pero si yo tengo que crear algo completamente nuevo, con equipos nuevos y reacomodarlo para que sea más óptimo, sí cabría, porque yo justifico esa innovación. Yo tengo que decir, es que yo tengo que hacer eso para que ese nuevo proceso se dé, ¿cierto? O usualmente está asociado a procesos, innovaciones de procesos. Es una nueva forma de hacer las cosas, de producir ese producto para que sea más efectivo, tenga menos materia prima, consuma menos energía. Entonces, sí, claro que sí, pueden aparecer esas empresas de manufactura que puedan ampliar la planta, entonces cabrían si los equipos son nuevos y si se justifica perfectamente la adecuación como tal de esa infraestructura, es decir, la ampliación de esa planta, porque se necesite para lograr el objetivo del proyecto y ese impacto. Entonces, esa sería la respuesta. Muy buena pregunta. Gracias. Gracias, Dani. Muy bien. Gastos de administración. Entonces, son erogaciones o gastos tales como salarios de personal administrativo, llámese jurídico, llámese contable, llámese PM, específicamente de una PMO, o sea, gestor de proyecto de una PMO que solamente tiene el trabajo del seguimiento y la administración presupuestal, por ejemplo.
Materiales, insumos, imprevistos, se acepta como imprevisto las reservas para cubrir posibles retrasos o sobrecostos, pues como tal de riesgos que yo identifique en el proyecto. Causas desconocidas o causas conocidas, ¿cierto? Asociado a los riesgos. Y en el rubro se debe incluir personal y equipos necesarios para la gestión administrativa, financiera, contable, legal, para auditorías, para riesgos y adquisiciones, también para la gestión adecuada del personal técnico y administrativo que requiera, pues que permita así transferencia de conocimiento y la continuidad como tal del proyecto, que no se incluye el personal administrativo no involucrado en el proyecto, materiales y suministros de oficina, servicios generales no relacionados con la ejecución del proyecto, bonificaciones, transporte o alimentación para el personal del proyecto. ¿Qué me piden en este rubro? Entonces me piden la descripción, la justificación, el proveedor, recuerden que puede ser interno de la empresa o externo, hay muchas empresas que subcontratan esos personales administrativos, esas cuestiones administrativas, entonces lo pondría ahí, y el valor total. Chicos, acá en este rubro es importante que no se pueden contemplar el pago de impuestos asociados al proyecto dentro de las exclusiones. Importante eso sí, lo de la parte de los impuestos. David, una pregunta. Digamos, llegamos a la empresa, ¿cierto? Y la empresa nos describe el personal. Dentro de ese personal podemos identificar investigadores y es una innovación organizacional. O va a estar metido por allí como un cambio de procesos. Entonces, parte del personal que va a estar involucrado en el proyecto es parte administrativa, pero va a desarrollar actividades en el proyecto desde el componente técnico. ¿Lo pondríamos como personal de apoyo o lo pondríamos como personal administrativo? Excelente pregunta, porque ahora se da. Entonces, dependiendo de la función, de nuevo, como tú dijiste, existe personal dentro de los procesos transversales que necesitan trabajar en el proyecto desde la parte técnica porque son requeridos para lograr la innovación de procesos administrativos, cambiar la forma de hacer la parte contable, dar insumos para que los desarrolladores de tecnología sepan cómo me voy a relacionar con los nuevos clientes, por ejemplo, a través de la aplicación móvil, dar insumos para ver cómo yo voy a facturar de manera diferente. Dan insumos para saber cómo me voy a transformar de la gestión de proyectos al agilismo, por ejemplo, quiénes pueden ser esos Scrum Master desde la parte de nómina. Todos esos son ejemplos donde lo que dijiste, el personal administrativo ya va a actuar como dador de insumos para hacer la innovación. En ese caso particular, desde mi punto de vista, son personal de apoyo al proyecto. En gastos administrativos yo solo pongo lo que yo voy a administrar del proyecto, ¿cierto? Es decir, las facturas, la parte jurídica, la parte legal del proyecto, ¿cierto? Porque yo estoy administrando como tal el proyecto, es decir, el alcance, el tiempo, el plazo y la parte contable del proyecto. Entonces, incluso podría tener los dos roles. Una persona podría tener los dos roles. Entonces, Bueno, para complementar ahí un poco, también va a variar de acuerdo al proyecto, porque si estamos hablando de una transformación en proceso, pero el proceso es el proceso contable y el contador es el que va a tomar decisiones sobre esa transformación en proceso, no vendría a ser personal administrativo, sino personal científico. Entonces, también muchas de esas decisiones dependen en sí del proyecto y el papel que juega esa persona dentro del proyecto. correcto. Ok, claro, gracias. Sí. Chicos, una pregunta antes de continuar. ¿Nos podríamos quedar hasta las 10? No nos falta mucho. Preguntarle ¿Alguien acá. que no pueda?
voy a preguntar con Carol que tenemos una reo y ya, ¿sí algo? Caro tiene RU. Oh, pero ¿Quiénes siguen conectados? la mía es a las 10, la que tengo es a las 10. Yo No, puedo sí, estar. hasta las No, 10. con Carol. Ah, No, Dani, sigamos con los que podamos y La ya. cosa es que es con Edwin también, y creo que Edwin tiene algo a las 10, a las 9:30. Ah, no, a las 10. O sea, no sé si podamos mover eso, es la convocatoria que les mencioné ayer, Moni, y pues eso vence esta semana, entonces Bueno, sí es comercio como... ahorita. Hágale. Listo, entonces podemos continuar. Ok, rapidito, entonces los siguientes que no se usan mucho, lastimosamente. Bibliografía, entonces es la relacionada con el proyecto de carácter científico-tecnológico. Se reconocerá en este rubro la suscripción a redes de información para consulta de bases de datos y redes especializadas o libros necesarios para la temática del proyecto. ¿Qué es lo que más se usa? Ustedes saben bien de la vigilancia tecnológica, bases de datos Scopus y todas estas relacionadas para vigilancia tecnológica, o por ejemplo también un proyecto solar que necesite una base de datos meteorológica. Aquí se pone también esa opción. Se necesita la empresa, la descripción, la justificación, el proveedor y el valor total. No se incluyen bibliografías en temáticas generales o no relacionadas con el proyecto. Podemos continuar con el siguiente rubro. Las capacitaciones. Este sí se utiliza más o menos. La formación y actualización del personal de la entidad que participa en el proyecto para las actividades necesarias en su ejecución y la participación en cursos específicos de corta duración. Se reconoce el costo de inscripción a eventos, seminarios o cursos o matrículas para formación del personal en maestría y doctorado, ¿cierto? No se incluye la maestría y el doctorado o matrícula, sino que como tal el tema ya de eventos, ¿cierto? Relacionados con esas capacitaciones. No se reconocen en este rubro las actividades de logística ni la capacitación que ofrece directamente la entidad. Los cursos de capacitación ofrecidos a personal administrativo o los cursos de capacitación no relacionados en la metodología. ¿Qué me piden en la capacitación? La temática de la capacitación, dónde se va a hacer, ¿cierto? Y la justificación, el proveedor, cuántos días se va a demorar, cuántas personas, el costo como tal de la estadía por persona, el costo de pasaje por persona y ya aquí están los otros rubros de cálculo, muy similar al de viajes. La pregunta típica, ¿qué difiere esto de los viajes? ¿Cierto? Recuerden que esto es para capacitarse, ¿cierto? Para entrenarse. Los viajes es usualmente para divulgar los resultados del proyecto. Esa sería como la diferencia, ¿cierto? Dani, si yo tengo aquí no incluye la capacitación interna, si yo la No. tengo que hacer como una transferencia de conocimiento, ¿dónde la pongo? En personal científico, horas de personal científico. En horas. ¿Cómo hacerlo transferencia de conocimiento? Listo. Dani, O sea, yo hago una capacitación, lo que tú estás haciendo en este momento es una capacitación Ya. interna. Sí, No transferencia se de coloca en conocimiento interno. capacitación. Sí, no, eso se podría meter en la metodología, pero eso es horas de personal. horas de trabajo, horas de Científico, correcto. Buena pregunta. Gracias. Gracias. La que sigue, consultoría especializada, entonces está subcontrataciones de actividades científicas o tecnológicas nacionales o internacionales de corta duración que son claves para el desarrollo del proyecto. Se debe explicar en forma clara el objetivo de la consultoría y las diferentes tareas encomendadas con sus entregables, la distribución de responsabilidades. En este ítem, muy importante esta parte porque tiene que ver con nosotros. En este ítem se puede incluir el valor de la asesoría brindada por el actor asociado que da el aval a la propuesta, siempre y cuando sea externo a la empresa. Aquí en este caso sí cabe dentro de eso que están diciendo ahí. ¿Cierto? Entonces, el valor de la asesoría brindada por el actor asociado, que asesoría en qué? La formulación del proyecto, ¿cierto? Acá también, eso lo podemos detallar luego, les mostramos un ejemplo más claro, incluimos el valor de la prima o el cobro variable.
Correcto. Entonces, lo que siempre y cobras y cuando se debes a pague la en el mismo empresa. año. No necesariamente, siempre y cuando se pague durante la ejecución del proyecto. Ujú. No tiene que ser en el mismo año. Si la ejecución tiene 2 vigencias, Claro. sí. Listo. Gracias. Este ítem, entonces, la asesoría nuestra, por ejemplo, de formulación, de prima y de informes también, justificándolo como requerido para que el proyecto se lleve a cabo, ¿cierto? ¿Qué no se incluye? Los servicios tecnológicos, que ya los vimos, incluyen transferencia de conocimiento, los servicios que se prestan al interior de las empresas, ya lo explicamos también, y el valor de la asesoría brindada por firmas consultoras de formulación del proyecto que no den el aval al proyecto. Importante. Si nosotros llegamos a formular esto, pero no damos el aval, la empresa no se podría incluir aquí el valor que nos paga, ¿cierto? Esa sería la traducción. ¿Qué me piden? Descripción, justificación, el proveedor y el valor total. Listo. La adquisición de los equipos. Entonces, la adquisición de los equipos es la compra de equipos necesarios para la ejecución del proyecto. Se contempla en el rubro el diseño y la construcción de equipos. Se debe describir y justificar con claridad cada uno de los equipos que son comprados o construidos y quedan en propiedad de la inversión o del inversionista o el donatario, según sea el tipo de caso. Se debe establecer claramente cuál es el porcentaje de participación y el valor de las inversiones en el proyecto, para lo cual se tienen en cuenta criterios como la depreciación o amortización durante la ejecución del proyecto, sin incluir el uso de los mismos en la etapa posterior de producción. Es decir, que si el inversionista o donatario adquiere un equipo para ser usado en el proyecto por un año, el valor a cargar por beneficio tributario es la depreciación o amortización por ese año de uso. Entonces, por ejemplo, yo voy a comprar un servidor que necesito para hacer un desarrollo de un algoritmo. El servidor me sirve tanto mientras estoy desarrollando el algoritmo cuando estoy vendiendo el algoritmo como licencia, ¿cierto? Entonces, en ese caso, yo hago la vida útil, el número de meses del proyecto y calculo, como les explicábamos, el valor que corresponde. Aquí lo vamos a ver también. Me piden descripción, justificación, proveedor, años de depreciación, porcentaje de participación, importante detallar cómo se describe este. Este se describe como el número de meses por dividido 12. Aquí habría que hacerle una acomodación a este formato, y una vez para que se lo hagamos, y es que la plataforma pide porcentaje de participación por año. Si son varios años, entonces como la plataforma define porcentaje de participación como el número de meses que yo voy a utilizar el equipo para cierta vigencia fiscal, entonces, por ejemplo, en 2020 lo utilizo 5 meses, en el 2021 lo utilizo 6, y así. Entonces coloco 5 sobre 12 por 100, 6 sobre 12 por 100. Así es que lleno porcentaje de participación. Y eso lo multiplico entonces por el valor de costo mensualizado. La cantidad de equipos pues que corresponde a ese ítem y el valor de compra total del equipo. Entonces, este es el que se va a diferenciar del que vamos a poner como costo. Y este es el que más tienen las empresas. Entonces, ojo, este es el que más conocen, el que está señalado en este momento, el valor de compra. Y ese es el que va a aparecer en la factura. Entonces, muy importante. El valor de compra es el que conocen y el que va a aparecer en la factura, pero el que se lleva a la plataforma es el valor que resulta en efectivo de aplicar la depreciación. Es decir, de tener en cuenta los años de depreciación, el porcentaje de participación, la cantidad y sí, finalmente la forma de depreciarlo dentro de la compañía. Entonces, eso es lo más importante de este rubro. El valor de compra usualmente va a ser diferente a lo que yo voy a cargar como costo, ¿cierto? También recordar que en esta hoja de cálculo es que se utiliza mucho, pues usualmente lo de importación. Entonces, aquí van a tener que ver cosas como TRM, tasas de cambio. Entonces se puede tener una tasa de cambio aproximada durante el presupuesto y ya cuando estoy diligenciando los informes, ya puede eso variar.
no hay problema. Eso lo puedo contemplar, esa variación de esa tasa de cambio la puedo contemplar en imprevistos, simplemente para recordar esa parte de la tasa de cambio. Sigamos entonces con el de siguiente, propiedad intelectual. Entonces aquí, para los que les gusta mucho ese campo, don Diego, doña Ana, doña Carol, que ya conocen mucho de ese tema, costos relacionados con los resultados del proyecto, tales como búsqueda de estado de la técnica, del estado del arte, solicitud y demás actuaciones tendientes a la obtención de patentes, diseños industriales, esquemas de trazados de circuitos integrados en Colombia y o en el exterior. Para acceder al beneficio en el exterior, específicamente patentes, se requiere que Colombia sea un país designado en la solicitud de PCT. También se puede redacción, traducciones para la solicitud, pago de tasas y asesoría legal, ¿cierto? También están incluidos los gastos relacionados con protección de marca y derechos de autor, siempre y cuando estén directamente relacionados con el proyecto desarrollado. Miren que uno de esos casos los tuvimos recientemente con lo de Innovati, ¿cierto? Todo eso que se planteó en la estrategia de propiedad intelectual tiene que ver con este rubro. Entonces, ¿ahí qué me piden para este rubro? Describa cuál es el rubro, si es la asesoría legal, si es la búsqueda del estado técnico, si es tal cosa, justifíquelo, por qué se requiere para lograr el objetivo del proyecto, para lograr cierto impacto, ¿cierto? El proveedor, por ejemplo, en este caso nosotros que prestamos ciertos servicios de estos, entonces, proveedor sería CIDED, o por ejemplo la asesoría legal, un Olarte, un Cavalier, estas empresas, ¿cierto? Valor total y ya las correspondientes vigencias. Las exclusiones son costos relacionados con patentes, protección, signos distintivos y derechos de autor que no tengan relación directa con el desarrollo del proyecto. Tampoco las capacitaciones relacionadas con propiedad intelectual, ¿cierto? Esas se incluyen en capacitaciones. Bien, lo que mencionábamos del tema de certificaciones, lastimosamente no se ha usado casi, pero también son válidas. Obtención de certificaciones o evaluaciones de cumplimiento de normas, lo que hace CIDED dentro de su área de certificación, ¿cierto? Aseguramiento de calidad o requisitos necesarios para el desarrollo de proyectos, sin incluir los gastos de implementación de dichas normas. Se reconocen si son una actividad necesaria para la ejecución o como resultado del proyecto y no el proyecto en sí mismo. Mire lo que mencionaba ahorita Edwin para el software, es similar aquí en este caso. Lo que mencionó Ana en la primera capacitación, Ana López. Si el cumplimiento de ISO 9000, si el cumplimiento de 14000 es necesario para yo lograr el resultado del proyecto, podría ser válido, pero no si el objetivo del proyecto es ISO 9000, porque de todas maneras ese proyecto pues no lo van a aprobar, ¿cierto? Entonces no se puede como fin mismo, solamente si es necesario para el resultado del proyecto. En el ítem debe incluirse el valor anual de la certificación obtenida. Por ejemplo, si es necesario certificar un laboratorio para realizar las pruebas, la certificación cuesta 250 millones. Si tiene una vigencia de 3 años, entonces el valor anual que se pone sería 83. Son los 150 millones divididos los 3 años, ¿cierto? La exclusión, entonces, sería las certificaciones tradicionales usualmente utilizadas en el sector empresarial, por ejemplo, las normas ISO para sistemas integrados de gestión, BAS, entre otras, y certificaciones que no tengan relación con la temática del proyecto y que no estén incluidas en la metodología. También me piden descripción, justificación, proveedor. Va a pasar rápidamente, Caro, por estos para poder pasar al cooperación. Entonces aquí hay convenios celebrados, capacitaciones y competencias interinstitucionales con otras universidades u otras organizaciones. Simplemente recordar que para este año el ser cooperante con una universidad o con una empresa a nivel internacional nos da un valor mayor de puntaje. Entonces lo tendríamos en cuenta en este rubro. ¿Qué no se incluye? Actividades de consultoría especializadas o servicios tecnológicos. Me piden básicamente lo mismo que los anteriores. Sigamos al otro, divulgación social. Aquí incluye producción de exposiciones en ciencia, tecnología e innovación temporales y unidades itinerantes. Llámese una Explora, por ejemplo, ¿cierto? O Maloca, ese tipo de cosas. El desarrollo de actividades de oferta educativa, centros de ciencia, participación ciudadana, talleres con comunidades, ese tipo de cosas.
No se incluyen los costos asociados a adecuación de infraestructura para estas exposiciones, solo las de congresos. Y servicios técnicos, entonces es muy similar a servicios tecnológicos contratado a externos, pero sin realizar transferencia de conocimiento. Simplemente me hacen algo, ¿cierto? Lo que decíamos de la celda que se le analizó la microscopía electrónica, llámese lo que hacen en el laboratorio CIDED para analizar el papel de transformadores, ahí no hay ninguna transferencia de conocimiento, simplemente CIDED hace la prueba y la entrega el resultado de la prueba a un CODENSA, a un ENEL, eso es un servicio técnico, por ejemplo. Gastos de personal y de papelería no se incluyen, servicios técnicos realizados por fuera del alcance no se incluye y los servicios tecnológicos van en otra. Me piden lo mismo, descripción, justificación y proveedor. Y ahí acabamos. Esa es básicamente la descripción del presupuesto. Listo. Algunas lecciones aprendidas para la elaboración del presupuesto, entonces es insistir en ese correcto entendimiento acerca de los rubros. El tema de la depreciación es fundamental, ¿cierto? Especialmente para adquisición de equipos, maquinaria, adecuación de infraestructura, ya lo vimos. El porcentaje de uso en licenciamiento de software, materiales e insumos especialmente. El porcentaje de uso solo acepta números enteros, clave lo que les decía ahorita Caro y Ana. Diligenciado el diligenciado y validado en el Excel, coloca todos los valores de las vigencias en formato número y sin decimales, ya lo dijimos, y eso facilita la vida en el SIGP, la plataforma, ¿cierto? Esto no lo veamos, eso se puede ver después. Y los factores de éxito, finalmente, para ya dar cierre como a esta capacitación, es el acompañamiento que hace CIDED a la empresa por el equipo con la experiencia para la aclaración de dudas y soluciones a situaciones para consolidar la información. Eso nos ha vuelto exitosos. Otra cosa, la disposición de las personas de la empresa que tienen el conocimiento técnico para brindar la información y participar en el desarrollo de las reuniones. Eso es fundamental. También el trabajo articulado, es decir, que no se trabaje en islas aparte, que se trabaje conjuntamente con ellos. Y estar alineados permite el envío de la información y la coordinación de todos esos esfuerzos, ¿sí? Lo otro muy importante, el networking, ¿cierto? El establecimiento de contactos y confianza con la empresa cliente con la que yo estoy trabajando, ¿cierto? Eso pues facilita, por ejemplo, cuando yo trabajo sobre todo con varias empresas en un mismo proyecto. Es fundamental el establecimiento como de esas relaciones. También debemos esperar un gran apoyo y participación de la empresa principal, ¿cierto? Y en este caso, para un proyecto que hicimos con 4 empresas, específicamente en el grupo ISA, fue relevante el apoyo de la empresa principal, que es la ejecutora, ¿sí? Finalmente, hay un factor de éxito que es la experiencia técnica de CIDED para asesorar, guiar a las personas para brindar la información y estructurar la propuesta. Todo lo que hemos dicho en esta capacitación es perfectamente replicable y las empresas lo valoran cuando se los decimos de esa manera, ¿cierto? Ya el siguiente es importante ser consciente que este proceso ha madurado mucho. Nosotros no llevamos 1, 2, 5 años, llevamos alrededor de 10 y algunas personas hemos estado más tiempo que el tiempo que estamos en CIDED en este trabajo, ¿cierto? Es importante valorar todo ese bagaje que ha tenido tanto en nuestro servicio como el mismo proceso dentro de MinCiencias, ¿cierto? El acompañamiento brindado por CIDED es importante para que las empresas tomen decisiones y logren ese objetivo, ¿cierto? El compromiso de parte de la empresa, como lo decíamos, el que tenga un propósito común, el equipo de la empresa, que es presentar la propuesta, el que consolide la información requerida para la formulación, el que se comprometan con esa innovación es muy importante. Y finalmente, exigir la documentación correctamente y ágilmente a la empresa para el resultado del proyecto también es fundamental y eso ayuda mucho en la planeación. Yo creo que ya hicimos varios ejemplos durante el presupuesto, ¿cierto? Obviamente podrían, vamos a faltar algunos. Yo lo que les propongo es aquí hacer el ejercicio del Kahoot rápidamente y luego podríamos entrar a solucionar algunas inquietudes adicionales, si les parece.
Básicamente ya vimos en detalle todos los rubros y pusimos algunos ejemplos dentro del presupuesto. No Igual, sé, chicos, que tú ves recomiendo antes. exploren el archivo, o sea, porque puede que hayan inquietudes que les surjan más viendo el archivo, incluso si quieren hagan registros, pues saquen uno aparte para que jueguen con él y nos van contando. Si detectan de pronto algo que se nos pasó dentro de la estructuración, también nos pueden contar, pues porque se actualizó, Moni hizo un ejercicio muy juicioso de actualización, pero a veces a uno se le pasan algunas cositas. Ya murieron todos, yo no los veo. A ver, yo dejo proyectar. Ya se van a animar con el examen, espere. Uf, míranos esa cara de ánimo. No, les quería, Bueno. por lo que les dije, puse noticas en la medida en que Dani iba explicando, Carolina, pero pues para que las validen. Gracias, Son Ana. correctas. ¿Cómo Perfecto. sería el susto que Daniel les metió con el examen que entonces salieron? No. Quedamos. Carol ya no va a tener la oportunidad de quedar de primera, ¿sí ve? Ya. Esa es la oportunidad de la... Venga, son mentiras. Bueno, vamos a hacerlo igual en Kahoot. Entonces yo les voy a poner el pin de una bien animaditos. El que gane, gana premio. Caro va a definir el premio. Yo, jue madre. Mientras yo termine el examen. Yo lo defino, pero tú lo pagas. Este es el pin. Mentiras, no. Yo sé que todos estuvieron muy atentos. Listo, Ana ya se incluyó. Leandro. León. Falta Mauro y Eli. La Mona y Mauro Ávila. Perfecto. Estamos los 5. Voy a empezar entonces el ejercicio. Bien, este es entonces el cuestionario 2. Vamos a empezar Las con la preguntas, primera. ¿dónde las veo? En esta pantalla, no sé. Ay. No, Carácter el de proyecto y tipología de proyecto son sinónimos. ¿Dónde Carácter de dice? proyecto y tipología de Sí, proyecto son muestra Dani, porfa, que ya acaba yo de soy mostrar. visual. Carácter de proyecto y tipología de proyecto son sinónimos. Estaba en la anterior, ojo pues. ¿Y cómo es el coso? Ah, ya. Falso, muy bien. No son lo mismo. Ush. Listo, Leandro respondió más rápido, excelente. Muy bien, Leandro. Sigamos. El actor reconocido quien debe avalar el proyecto simplemente debe firmar la carta de presentación del proyecto. Ya la vimos. Lo vimos en la vez pasada. Estamos jugando. Sí. Ay, se acabó el tiempo. Vamos a ver cómo nos fue. Ana recuperó, excelente. Siguiente es tipo quiz. ¿Qué técnica puedo utilizar especialmente para la identificación de un problema? La técnica de la dificultad, el árbol de problemas, el juicio de expertos o ninguna de las anteriores. Están muy rápidos. Ojo con el que respondió ninguna de las anteriores. El árbol de problemas. El árbol de problemas es la técnica para identificar los problemas. Bueno, tenemos racha con la Mona. Excelente. La Recuperamos. buena está on fire. Mauro también. ¿Verdadero o falso? La falta de Microsoft Azure puede ser planteada como un problema de desarrollo de software. La falta de Microsoft Azure puede ser planteada como un problema de desarrollo de software. ¿Será que sí? Falso. Exactamente. El que respondió verdadero, alguien que le conteste por qué no. Porque un
problema no se plantea como la falta de algo. La ausencia. Como la falta de la solución. Exactamente. No puede ser planteado básicamente así. Eso permite otras cosas para el desarrollo de software. Ujú. Muy bien. Seguimos con Ana y la Mona punteando y León recuperó. Excelente. La falta de un biodigestor puede representar un problema relacionado con el suministro energético en ZNI. ¿Será que sí, la falta de un biodigestor? Ay, ¿Era igual al anterior o no? Uy, ese está muy parejo. Esto es exactamente igual al anterior. Estamos planteando la falta del problema de suministro con un biodigestor. Sería mejor decir, hay bajo acceso al suministro energético para la demanda de tal cosa, ¿cierto? Que podría solucionarse con un biodigestor, pero también con una planta eólica, pero también con una planta solar, pero también con otras, o con conexión a la red, por ejemplo. Entonces, es falso. Ese no podría ser el planteamiento del problema. Correcto. Entonces, Mauro Ávila recuperó, Ana y la Mona siguen punteando. La disminución en 10% en acceso a fuentes energéticas confiables y seguras podría plantearse como situación problema. Tiene relación con la identificación de problemas. La disminución en 10% en acceso a fuentes energéticas confiables y seguras. ¿Es situación problema? Verdadero, muy bien. Miren que este está planteado de manera diferente y no como la ausencia de una solución. Listo, Leandro subió. Excelente, vamos para la siguiente. Tipo quiz. Una herramienta utilizada para ayudar a construir el árbol de problemas es la estructura detallada de trabajo, la matriz de Bester, la estructura de recursos o el conjunto de resultados Minciente. Para ayudar a construir el árbol de problemas. Muy bien, la matriz de Bester, excelente. Listo, Ana y la Mona siguen punteando. Mauro va de tercero. Vamos bien. La matriz de Bester es ¿qué? Una matriz de impacto cruzado, un rompecabezas especial, un mantel hecho por August Bester o ninguna de las anteriores. Es un rompecabezas especial, muy especial. Muy especial. Yo hubiera seleccionado la azul. Muy bien. 5. El matriz de impacto cruzado. Nos relaciona la influencia de situaciones problema. No le van a quitar el puesto a Ana de la Mona. No, es que Sana está muy veloz. 9. Para sacar el árbol de objetivos simplemente planto la semilla de las dificultades, me refiero al estado del arte y extraigo qué hay que hacer, traduzco a positivo las causas del problema principal y los efectos, o ninguna de las anteriores. Es que estamos, esta capacitación es en la mañana, las otras habían sido en la tarde. Ahí se nota la diferencia. Muy bien, traduzco a positivo las causas del problema principal y los efectos. Muy bien, vamos avanzando. Faltan 2 minuticos, ya faltan, no sé, preguntas. La Mona recuperó por velocidad, creo yo. Listo, el proceso CIDED para BT se resume en conceptualización, estructuración, iteraciones y visto bueno y radicación. ¿Es verdad o no? Maldita sea, le pegué a la que no era. Conceptualización. No me puedo volver. No. Estructuración, iteración, Perdí mi primer puesto. visto bueno y radicación. De pronto yo también me equivoqué. sí, yo también creo que me equivoqué. Malditos No. colores. Oh, ese es verdadero. Se resume en esas 4 fases. Muy bien. Pongamos ahí más cuidado con los colores. Sigamos. Delta 3 es una iniciativa Bancoldes para que pymes formulen proyectos ante convocatorias BT MinCiencias. Estas se las explicaron hoy.
Es una iniciativa de Bancoldes para que pymes formulen proyectos ante convocatorias BT 1100. Es correcto. Recordemos que Delta 3 es un programa de Bancoldes para que las empresas formulen, ella ayuda con nosotros, las propuestas a 1100. Eso no va a cambiar. Pero ya Mona está punteando y Ana de segunda. Digamos, los rubros sujetos a depreciación usualmente son adquisición de equipos, materiales e insumos, adecuación de infraestructura, software, personal científico y divulgación científica, certificaciones, convenios, gastos de propiedad intelectual o ninguna de las anteriores. Uy, excelente. Me estaba poquito el tiempo. Adquisición de equipos, materiales, insumos y adecuación de infraestructura. Muy bien. Ah, no, ahí ya Mauro Ávila tiene racha de 8 respuestas. Excelente. Siguiente, rubros usualmente sometidos a porcentaje de uso o valores anuales de licencia. Servicios técnicos y personal, software y certificaciones, personal de apoyo y viajes, o egresos principales y egresos secundarios. A porcentaje de uso o valores anuales de licencia. Software y certificaciones. Excelente. Muy bien. Y la última, ya para que pasemos y terminemos la capacitación. Leandro subió, excelente. Y Ana tiene ya racha de 3. Ahora estoy on fire. Final, ¿qué es el CBLAG? Muy fácil. La cuestión de valor para Latinoamérica. El currículum vitae de Latinoamérica y el Caribe, que se ve de personal científico. La cadena de valor de logística, adquisiciones y comanditas. Ninguna de las anteriores. ¿Qué será el CBLAG? Latinoamérica. CBLAS. Sí. Currículum vitae de Latinoamérica y el Caribe, correcto. Es el CV del personal científico para ciencias. Vamos a ver cómo quedó el podio. No sabía yo. De tercero, Leandro. Uy, Leandro recuperó. Sí, uy. Amona de segundo. Y la primera. Ay, No, el felicitaciones. clima gané, rápido, gané. el clima rápido del oeste, Ana. Sí. ¿Cuál es su internet, por Las de la favor? mañana. Felicitaciones. Ya les Chicos, damos la dirección. muchísimas gracias a todos. Les damos la dirección para que nos envíen la hamburguesa. No es necesario, el premio es virtual. Moni. Bueno, mil gracias, mil Bueno, gracias. chicos, qué A pena. usted, chicos, Muchísimas gracias. Rápido. Gracias, gracias. que tengan feliz día. Feliz día. El entreno. Chao, chao. Hasta luego, chao.